están? Hoy voy a hablarles sobre tips, recomendaciones y consejos sobre este micrófono de KNA NG2, que es el que yo uso, y estas recomendaciones también pueden servir para otros modelos. Bueno, esto no es un video de test, para eso pueden ver el test que hice de este micrófono KNA NG2 acá, que les estará apareciendo el link. Y esto es un video más de recomendaciones, tips, consejos, experiencias que yo tuve. Principalmente este no es un micrófono de, digamos, de plug and play, ¿sí? Que uno enchufa un cualquier lado y ya suena, porque es importante mezclarlo, conectarlo con un preamp como puede ser este o cualquier otro, ¿no? Algo donde mezclarle y poder ecualizarlo para sacar el mejor rendimiento del micrófono. El micrófono lo que hace es tomar el sonido natural del instrumento. Después uno tiene que estar ecualizando y buscando el sonido particular que uno quiere. Para eso también es importante conectarlo a un buen amplificador de guitarra acústica como el que estoy mostrando ahora, que ahí tiene como una especie de preamp ahí donde uno puede ecualizar, tenés anti-feedback, tenés un montón de cosas en los amplificadores de guitarra acústica hoy en día. También tenés la caja directa, que es la que está apareciendo ahora, y tener en cuenta que si vas a enchufarlo por consola o una placa de sonido, es importante usar un buen pre como el que les mostré antes. Otra cosa que quería hablarles es sobre el potenciómetro que trae el NG2. El potenciómetro o perilla de volumen yo lo uso como una especie de anti-feedback, como para ir viendo cuando me está por acoplar, estoy muy cerca del amplificador. Lo uso para bajar el volumen como también para bajarlo del todo y a la hora de encender que no me acople si estoy muy cerca, entonces lo voy subiendo de a poquito. No es una perilla de volumen como puede pasar en una guitarra eléctrica donde uno hace efectos subiendo y bajando el volumen. Por supuesto que podemos conectar directamente el cable a un amplificador común y corriente, pero podemos llegar a tener problemas de sonido. Algo que muchos me dijeron, el tema del ruido a masa o interferencia, eso se debe a que es importante tener una buena instalación eléctrica en el lugar en el que estamos tocando. En mi caso particular, en el edificio, que yo vivo en un edificio muy viejo, no tiene cable a tierra, entonces me hacía un sonidito de interferencia de ruido y lo pude mejorar gracias al pre que les mostré antes. También este micrófono yo lo testé en estudios de grabación y en home studio de otros colegas y no tuve ningún tipo de problema de ruido ni nada. Así que es muy importante la instalación eléctrica del lugar. Bueno, elegí 3 preguntitas de las que me estuvieron haciendo en las redes y en YouTube. César Zaragoza me dice, quería saber si recomienda este tipo de micrófono para escenarios grandes. Sí, totalmente, no hay ningún tipo de problema. Mientras uno tenga un buen ampli, un preamp, como dije antes, y la sala esté en buenas condiciones, no hay ningún tipo de problema. Guitar Squad pregunta, ¿será posible usar este preamp en violines o cello? Mira, metete a la página www.knapickups.com porque hay micrófonos para todo tipo de instrumentos. Yo te recomendaría justamente el que es para cello o violines. Gracias por tu pregunta. Y la última preguntita dice Carlos Ferrero Música. Octavio, ¿lo probaste con banda y en escenario más grande? Por el tema del feedback y los acoples te consulto. Mira, el tema del feedback y los acoples es algo que siempre va a suceder en instrumentos acústicos. No importa si es la guitarra, si es un violín, si es este tipo de micrófono u otro. En escenarios grandes, como dije antes, no hay ningún problema. Si lo probé, está muy bueno. Lo que no recomiendo tanto es, o hay que tener cuidado cuando uno toca con banda. Cuando decimos banda, decimos batería, bajo, son volúmenes muy grandes y uno va a darle más rosca al volumen y ahí es donde uno puede acoplar. Entonces, para mí, este tipo de micrófonos, como el de KNA que estoy usando ahora, es más para instrumentos acústicos y para tocar de forma acústica, ¿no? Que ya puede ser en trío o cuarteto, pero no sé si que una banda de rock, ponele, ¿no? Así que a tener cuidado con eso. Gracias por tu pregunta, Carlos Ferrero Música. Bueno, te invito a que hagas vos tus propias preguntas, que estoy para responderte en lo que necesites. No dejes de darle like al video, comentar y seguirme en mis redes. Bueno, espero que te haya servido estos tips, consejos, recomendaciones. No dejes de ver los otros videos que hice sobre el micrófono KNA y no dejen de revisar la página de knapickups.com. Nos vemos en el próximo video.